Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, es la 1:38. Gracias por estar con nosotros. Hoy en horario especial porque terminamos el programa a las 2:50 y le entregamos a los compañeros de Deportes Monumental que vendrán con el partido entre Limón y Herediano. Que no es por nada personal, pero hoy me gustaría apoyar a Limón. Por supuesto que voy con Limón, pero bueno, 1:38. Hoy es Matices Internacional. Hay 3 países, América Latina es América Latina, y esa frase encierra tanto, porque realmente yo siempre he pensado que así como en la literatura, América Latina es la cuna del realismo mágico en la política, ¿verdad? Aquí pasan cosas que no pasan en ningún lado. Y en este instante, en pleno siglo XXI, en 2019, estamos viendo cosas realmente que nos recuerdan un poco las décadas de los 70s y los 80s y las repúblicas bananeras en América. Y hay 3 países en particular que están en crisis. Ecuador, en una crisis enorme. Perú, en una crisis de la que va saliendo poco a poco. Y Bolivia, que se enfrenta el próximo 20 de octubre a un proceso electoral donde una persona, igual que muchos presidentes de América, quiere consolidarse una vez más en el poder. Así es que yo invité a don Carlos Cascante, que es especialista en temas internacionales, a ayudarnos a entender la realidad de esos 3 países, en ese orden: Ecuador, Perú y Bolivia. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Randall, y buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos hacen el favor de poner atención a un tema, al tema internacional que siempre de alguna u otra manera nos termina afectando. Uh-huh. ¿Qué pasa en Ecuador? El presidente Lenín Moreno en las últimas horas ha decidido pasar la sede del Poder Ejecutivo de Quito a Guayaquil. Uh-huh. Acusa a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y a Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, de querer darle un golpe de Estado, y todo se origina, entiendo, Carlos, por lo menos es la cereza del pastel, en la eliminación de un subsidio que tenían los ecuatorianos para pagar la gasolina más barata, que por cierto, aún sin el subsidio, la pagan más barata que nosotros. Hay varios elementos de contexto que tenemos que establecer. En primer lugar, para el año 2014, el gobierno de Rafael Correa inicia una serie de cambios en su política fiscal vinculados con una situación que atormenta a toda América Latina durante ese periodo, que es que los precios de las commodities, especialmente hidrocarburos, empiezan a bajar drásticamente luego de una década de alza. Y eso deja al gobierno del Ecuador, un gobierno que era de la nueva izquierda latinoamericana, que había hecho una serie de avances dirigidos a el gasto social muy alto, y el gasto social vinculado con la necesidad de conservación del poder un poco de Rafael Correa, a ver que las cuentas no dan. Correa inicia un proceso de transición hacia una disciplina fiscal más ortodoxa, habla incluso de la eliminación del subsidio de combustibles, pero no lo ejecuta, y por otra parte concesiona una serie de explotaciones petroleras del Ecuador para intentar paliar la crisis. De cara a la elección, Rafael Correa no se presenta a uno de sus ex vicepresidentes, Lenín Moreno, que se presenta como el candidato del oficialismo y que consiguen una apretada victoria electoral que demuestra la división del país entre el correísmo y el anticorreísmo. Los primeros meses de la administración Moreno se juntan con los últimos meses de la administración Correa en ese intento de transición a una ortodoxia fiscal. Muy poco propia de las izquierdas.
pero muy necesaria en términos de la incapacidad del Estado de mantener la estabilidad de los sueldos de los funcionarios públicos, que es una cuestión bastante complicada de manejar. Pero por otra parte, como todos los países de América Latina con algún peso en hidrocarburos, se ven inmediatamente asaltados por el caso Odebrecht, que especialmente afecta al vicepresidente de la fórmula de Moreno, Jorge Glass, que también era el último vicepresidente que tuvo Rafael Correa. Eso le explota, se produce un escándalo político enorme y en un acto de sobrevivencia política, Lenín Moreno rompe con el correísmo, se presenta como la transición forzada y no tan cercana a la izquierda ecuatoriana, sino más bien a la derecha ecuatoriana. Pero las medidas que tomó Moreno no son lo suficientemente fuertes para paliar la crisis fiscal que está viviendo el Ecuador, y eso lo lleva, Randall, a una de las situaciones más complicadas que tiene un Estado, que es recurrir al Fondo Monetario Internacional. Gracias, Chelita. Y el recurrir al Fondo Monetario Internacional implica que hay un compromiso de transformaciones brutales de la economía ecuatoriana y del Estado ecuatoriano a cambio de un préstamos de estabilización. En ese momento, esto fue al principio de este año, creo que rondaban los 10.000 millones de dólares, el préstamo para estabilizar la situación fiscal del Ecuador. ¿Qué implicaban estas transformaciones que propuso el Fondo Monetario Internacional y que aceptó el gobierno del Ecuador? En primer término, implicaba una reducción de los salarios de los trabajadores públicos, una reducción de las garantías de los trabajadores públicos. Incluso hay una propuesta, digamos, que está en debate en el Ecuador, que implica que cada mes los trabajadores públicos van a donar un día de trabajo gratuito para el Estado. Okay. O sea, a ese nivel. Una reducción del gasto social muy fuerte, y por otra parte algo que afecta a toda la economía, que es la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos. Ponete a pensar lo que eso implica. Esta gente estaba pagando por el galón de diésel $1.20, $1.30. Están pasando a pagar $2.20. Ok. Okay. Es casi duplicar el precio. Está duplicándole el precio. Por otra parte, eso implica que todo en la economía aumenta de precio. El transporte público, por eso es que la primera revuelta es de transportistas públicos, está implicando un aumento generalizado de las tarifas del transporte público ecuatoriano. Y eso provocó un levantamiento brutal de los taxistas y transportistas del Ecuador, que es apoyado por la gente que usa el transporte público. Es decir, se calcula que se van a ahorrar con esa medida $1.400 millones, de los cuales solo 330 millones va a ser lo que van a pagar la gente que tiene carro propio. Todo lo demás, casi el 78%, según estaba viendo los números, va a ser pagado por gente que utiliza el transporte público de una u otra manera, o el transporte de mercancías. El aumento en el transporte de mercancías y de fletes te aumenta significativamente los precios. Sí. Entonces, de un momento a otro estás creando un aumento generalizado en el costo de la vida del ecuatoriano medio, que es altísimo. Por otra parte, luego de que pasa la protesta de transportistas, se produce una protesta indígena fuertísima en el Ecuador, fundamentalmente sectores rurales, donde las facilidades de transporte público no existen y la gente tiene que subsistir a partir de un modelo más colaborativo de transporte. El aumento en esos costos, y son sociedades fundamentalmente agrarias,
Entonces, el aumento en esos costos les está aumentando radicalmente a sectores muy empobrecidos los costos de vida y de producción y de salida de sus productos, aunado a el estándar de pobreza que no pudo ser reducido durante la época correísta. Claro, pero a mí me llama la atención una cosa, es que ¿qué salida tenía Lenín Moreno de no hacer esto? Porque las ideas de la izquierda son muy lindas, pero la enorme crítica histórica es que son insostenibles. Entonces, por ejemplo, es muy bonito subirle el salario a todos, sí, pero el alza en el gasto público en Ecuador pasó de 25% del PIB a 44% en el PIB. Correcto. El déficit fiscal es 7%. No. El déficit fiscal el déficit público es de 3,7% en Ecuador. El Fondo Monetario Internacional pide algunas medidas que van a afectar la disminución en la pobreza, que fue importante, se redujo un 38% de la pobreza. Estamos hablando de sociedades muy, muy carenciadas, Randall. No, sin duda alguna, pero a lo que me refiero, Carlos, es, viene un populista, Rafael Correa, con ideas de izquierda, y entonces Correa dice, subamos el salario a todos, perfecto, todo el mundo aplaude. Con una importante línea clientelar, ¿verdad? No, importantísima, por supuesto, pero digamos, subamos el salario a todos y me apoyan para meterte la línea clientelar. Listo, arriba los salarios, subamos el gasto público, eliminemos la pobreza en términos brutales en buena hora, pero ninguna de esas medidas es sostenible. Ahora, esas medidas populistas lo que podrían provocar es que haya más pobres todavía que había antes, que haya que haya un mayor déficit fiscal que el que había antes y que el gasto público tenga que recortarse. Pero ¿qué salida tenía Lenín Moreno? Vamos a ver, la otra posibilidad era un aumento del impuesto al valor agregado. Al IVA. Y el cálculo que hizo el gobierno es que era más complicado salir de esa situación. ¿De verdad? Sí. Vamos a ver, Randall, ahí hay dos elementos de la ecuación que hay que tomar en cuenta que son elementos estructurales del problema. En primer lugar, los estados latinoamericanos, la carga tributaria no está bien distribuida. Ese es un elemento clave para entender un poco de las desigualdades en América Latina. Es decir, si usted compara la carga tributaria europea, incluso la estadounidense, aunque Donald Trump está bajando significativamente los impuestos que pagan las clases más adineradas. En Japón, la carga tributaria en América Latina de estados muy ricos es significativamente menor. Y el otro problema estructural que usted tiene ahí es la debilidad del Estado de ser un nivelador social. O sea, ante la falta de estados fuertes, salvo en instituciones militares donde sí son muy fuertes, usted no tiene un Estado que logre equilibrar los diversos intereses que se dan en una sociedad, sino que son estados más vinculados a las necesidades de los grupos más poderosos de la sociedad. Y eso te evita generar equilibrios. Y lo que está viviendo el Ecuador, que no es de ahora, Randall, en 1990 y en el 2000 tuvieron que pasar la capital a Guayaquil por este tipo de levantamientos, es esa explosión de lo estructural. Es decir, son sociedades calmadas cuando el ciclo económico es favorable a los hidrocarburos. Es decir, en el caso del Ecuador, que se convirtió en una economía muy vinculada con los hidrocarburos, pero apenas el ciclo económico se vuelve negativo, vuelven a salir los déficits estructurales de un Estado equilibrador y de un sistema tributario más justo. Y eso genera, al final, que la carga del equilibrio fiscal se dé en medidas que afectan más a clases que tradicionalmente han estado carenciadas. Y eso es el caldo de cultivo de los levantamientos, del levantamiento brutal que vimos ayer en Quito. Claro, pero también es el producto de gobiernos poco serios. Exacto, de no corregir problemas estructurales con medidas populistas. Como, subamos el salario a todos, sí, pero no nos va a alcanzar más de un año, no importa, subámoselo. Claro, o sea, hay una necesidad de inversión pública
Y el populismo no es la salida a la inversión pública, porque no es el populismo, digamos, se basa sobre la fortaleza de un líder carismático y situaciones económicas que le favorezcan. No se basa sobre cambios realmente estructurales, claro, de negociación societaria que fortalezcan al Estado como ese equilibrador de los intereses que se dan en cualquier tipo de sociedad. Ahí entendemos la diferencia entre un estadista y un populista. Correcto, generalmente, vamos a ver, si usted analiza figuras de la política que han sido fuertes a nivel mundial, evidentemente estaban conectadas con clases oligárquicas, sin lugar a dudas. A veces son líderes populares, pero la diferencia es que se logran construir instituciones que equilibran los diversos intereses que se dan en una sociedad. Y el Estado, como actor político, adquiere cierta autonomía. No es un Estado completamente ligado al capital o un Estado populista completamente desligado del capital. Es decir, esos equilibrios de construcción del Estado, que no estamos hablando en política, no podemos hablar de independencias absolutas de actores, eso no existe. Pero el Estado, como un ente equilibrador de esos intereses, sí tiene que tener ciertos niveles de autonomía que permiten equilibrar cargas tributarias, que permiten redistribuir la riqueza que produce un país y que permiten reducciones en el largo plazo de la pobreza, no coyunturales. Claro, pero es que Correa se aprovechó del buen momento de la commodity, que en este caso son los hidrocarburos, generó políticas irresponsables, y quiero preguntarte qué opinas de esta afirmación que voy a hacer, que esas medidas irresponsables y populistas de Rafael Correa son en buena parte los responsables o las causas de que esté ocurriendo esto. En realidad, Randall, Correa hizo políticas populistas, pero este tipo de cooptaciones, de clientelas en los estados latinoamericanos y especialmente en Ecuador, preexisten a la ola de izquierdas de la primera década del 2000. Es decir, estas figuras como Chávez, como Correa, son herederos de una larga tradición latinoamericana de corrupción, de clientelismo, y que vieron en las herramientas del populismo un mecanismo sumamente efectivo para posicionar sus liderazgos políticos. Pero además es un círculo ganador, es decir, Correa genera políticas clientelares populistas que no son sostenibles en el tiempo. Se retira el poder, se caen y se vuelve a generar otra vez el caldo cultivo para que llegue otro Correa, puede ser otra vez, diciendo, señores, aquí estoy para salvarlos. Por eso decimos que son situaciones de carácter estructural. Es decir, que usted tiene ciclos de aumento de la crispación social, ciclos de cierta tranquilidad, pero no se dan los cambios, no se da el acuerdo social para hacer transformaciones de largo plazo que mejoren las condiciones de vida de la gente. En eso hay muchos elementos, Randall, también estructurales de la forma en que se construyeron las oligarquías económicas en América Latina, que son oligarquías que tradicionalmente son muy egoístas en términos de la construcción de sociedades más igualitarias y menos estratificadas y menos divididas en términos económicos, y en el caso de Sudamérica, en algunos países hasta el punto de ser diferencias incluso a partir de la división por una visión étnica, ¿verdad? No es gratuito que la mayor parte de la pobreza en América Latina se encuentre en sectores indígenas. Ahí hay toda una visión de división social sumamente establecida y estandarizada, que lo vemos en este levantamiento. Claro, pero en los términos más sencillos, un país hoy Costa Rica escoge quitar de la sede de su capital Simbólicamente eso es importante en Ecuador. Sí, por eso, esa era mi pregunta. Yo escojo quitarlo de San José y lo paso a Punta Arenas. Ok, ¿qué gana un poder ejecutivo con eso? Fundamentalmente protegerse de el levantamiento.
pero tiene un carácter simbólico muy fuerte. En el Ecuador, los enfrentamientos coloniales entre ambas ciudades y durante el siglo XIX es muy fuerte. Guayaquil es la segunda ciudad. Entonces, el pasarlo casi significa que no te sentís seguro en Quito, que hay una debilidad ya estructural del gobierno que no puede protegerse si no se va a largo de las manifestaciones. Y por otra parte significa que el gobierno realmente ve en esto una crisis social muy importante que le puede costar el gobierno al presidente. ¿Le puede costar, vos crees? Vamos a ver, información que he ido recolectando de colegas en el Ecuador. Como siempre, uno ve esto desde afuera. Claro. Hay colegas que sostienen que no es tan grave, que si se logran las negociaciones esto va a bajar, que si toma medidas que no sean tan gravosas en la eliminación del subsidio, eso puede calmar los ánimos y va a sobrevivir, ya muy debilitado, pero va a sobrevivir. Y otros colegas, profesores, más bien me indican que no, que esto más bien va a tender a escalar por los niveles de represión que ha tenido que emplear el gobierno para detener estos levantamientos. Claro, pero te preguntaba, ¿qué opciones tiene Lenín Moreno? Una, al seguir con esto, es decir, con el ajuste. Segundo, aumentar el IVA. ¿Y qué más tiene? Porque cualquiera de las dos cosas le va a hacer estallar Ecuador. No. Él está... Está en un zapato. Vamos a ver, Randall. Hay un concepto que decía un profesor mío que era muy útil cuando uno piensa en términos de gobierno. No es lo mismo administrar riqueza que administrar pobreza. Y a Lenín le tocó, mientras que a Correa le tocó administrar riqueza, que hace las cosas mucho más fáciles, a Lenín le tocó administrar pobreza. Ok, pero producto, entonces, yo insisto, producto además de un montón de políticas clientelistas de Correa. De Correa y de los problemas estructurales que arrastra el Ecuador. No le quitemos responsabilidad a Correa, sí, pero Correa son 10 años de gobierno. Sí. Los problemas estructurales del Ecuador preceden a Correa, porque son indudablemente los que llevan a una figura como Rafael Correa con un discurso populista al gobierno. No, indudablemente, y tengo claro lo de los problemas estructurales, pero a lo que me refiero es que el que decide subir los salarios sin que esto sea sostenible, por ejemplo, es Correa. Sí, y ahora cuando veamos el caso boliviano vamos a ver diferencias significativas en la forma del manejo económico que hacen que estas figuras, aunque nos parezcan similares, tengan diferencias muy marcadas. Yo creo que Correa hipotecó al país, incluso en términos completamente antinacionalistas, porque al final de su gobierno, para mantener la situación económica, él inicia un proceso de concesión de explotación petrolera a compañías extranjeras, con tal de mantener él la situación y poder salir medianamente bien. Okay. Claro, en el discurso de Correa ha sido fabuloso como él le ha echado toda la culpa al nuevo presidente, diciendo que es que hubo un giro a la derecha, que es lo que está provocando esto, cuando el giro a la derecha lo inicia él en el 2014. Así es, pero bueno, Correa es así de... Así son los políticos, ¿verdad? Capaces para salvar su pellejo de inventarse un discurso útil que le sea creíble, digamos, a sus bases electorales. Hablando de credibilidad, ¿te parece creíble la versión de que Nicolás Maduro está carboneando, si me lo permitís, desde afuera, estas manifestaciones en Ecuador? Muy buen amigo de Rafael Correa. Me parece que Correa sí se está moviendo. No, Correa es porque clarísimo. Hay sangre en el ojo hasta decir basta. Acordate que parte de las medidas del presidente Lenín Moreno fue eliminemos la posibilidad de reelección, es decir, saquemos a Correa del juego político. No han presentado pruebas claras, creo, el gobierno de participación del gobierno de Venezuela. Eso no quiere decir que no esté ocurriendo y que a Venezuela no le sirva en determinada forma que haya este tipo de movilizaciones. Bueno, que además Maduro necesita rodearse de afines, que ya no le quedan. Y necesita bajar la tensión de adversarios
potenciales. Es decir, a cualquiera le interesaría que baje la tensión hacia Venezuela, que alguien que ha sido muy vocal hacia Venezuela reduzca la tensión, porque tiene que enfocarse en su incendio interno. Claro. Luis Salazar me dice, Randall, ¿no le parece muy parecido lo de Ecuador a Costa Rica? Sí, profundamente, pero hay una diferencia fundamental. Nosotros ya aprobamos la reforma que nos permitiría de alguna manera echar atrás o revertir la tendencia respecto al gasto público y al déficit fiscal. Entiéndase el plan fiscal y entiéndase la política respecto a las remuneraciones, los salarios del sector público que está pendiente en la Asamblea Legislativa. Me parece que estábamos en la misma situación, solo que Costa Rica, con una comprensión más amplia de su población, por lo menos, dijo, ok, entendemos que tenemos que hacer el sacrificio del IVA para que no pasara esto. Creo que hay diferencias sustanciales entre Costa Rica y otros países de América Latina. En primer lugar, esa debilidad del Estado en Costa Rica lo es menos. Nosotros logramos, a partir de diversas coyunturas sociales, construir un Estado más fuerte. Y eso nos ha permitido que en determinadas coyunturas el Estado logre equilibrar las cargas. No como todo el mundo quisiera, pero el Estado es más relevante. Lo que sí, Randall, yo te voy a ser sincero, siento preocupante y se me está haciendo muy parecido a ciertos casos en América Latina es lo siguiente. La construcción de un Estado que permite el desarrollo de las personas requiere que todos los grupos dentro de esa sociedad estén dispuestos a ceder un poco, porque saben que si no ceden un poco, lo que van a provocar son condiciones estructurales de enemistad entre los diversos grupos sociales. Y durante este tiempo histórico que estamos viviendo en Costa Rica, lo que yo siento es que los diversos grupos que están implicados en las decisiones políticas del Estado, estoy hablando del empresariado costarricense, estoy hablando de el inversionista extranjero en Costa Rica, estoy hablando de los sectores sociales, los sindicatos, la sensación que me da todo esto es que cada quien jala para su saco. Si no hay una lógica de bien común, podemos ir hacia procesos como los que estamos viviendo en Sudamérica. Es necesario esa visión. ¿Qué es lo que pasa en Sudamérica, especialmente en el Ecuador? Las clases, las élites poderosas, económicamente hablando, ven a los grupos indígenas no como ciudadanos, no les dan el valor de ciudadanos, entonces pueden permitirse que vivan en la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso favorece que figuras que sí les dan el carácter de ser humano, aunque sea para sus intereses más burdos, que es mantenerse en el poder, como Chávez, como Correa, los discursos populistas como herramienta estratégica para sus fines políticos sean muy fáciles de alcanzar. Sí. Es realmente preocupante. Sí, de hecho, lo que estaba pensando es cómo eliminar eso de América Latina. Aquí Juan Colmenares me dice, listo, el día que se acabe la dictadura cubana, se acabará estos desastres en América Latina. Yo no estoy seguro. Veas que, vamos a ver. Porque son cíclicos también. Echarle la culpa a la dictadura cubana de las condiciones de pobreza en América Latina, es decir, que la pobreza en América Latina empezó en el 59. Es casi caer en el mismo juego psiquiátrico de decir todo lo que pasa en América Latina es culpa de los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Entonces, todas esas visiones extremas, desde una visión extrema de izquierda a una extrema derecha, no te permite analizar el problema con claridad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estas figuras en la primera década del siglo XXI se hicieron tan relevantes y por qué los discursos populistas eran tan relevantes? Porque en muchos casos, por primera vez en la historia de esos países, algún gobernante había agarrado dinero de las empresas más productivas del Estado, que eran los hidrocarburos, las commodities, pues son economías extractivas, y lo había utilizado masivamente en dar subsidios sociales. Eso genera un clientelismo
fuertísimo. Por supuesto, pero es que aquí tenemos que aprender que lo popular no necesariamente es lo mejor. No, pero también pero tenemos también que equilibrar en otra parte la necesidad que se tienen en los sistemas políticos, y ahí fundamentalmente en Costa Rica, de no perder esa capacidad de negociación política entre los diversos intereses y agrupaciones que tiene una sociedad, para llegar a mínimos que permiten evitar este tipo de figuras, populistas o los desequilibrios sociales que generan una inmensa cólera y un levantamiento popular como el que estamos experimentando en el Ecuador, claro, en estos días. Bueno, yo creo que esto es culpa de la derecha corrupta e ineficiente y de la izquierda corrupta e ineficiente. En resumen, es culpa de los gobernantes que no han arreglado, independientemente de su signo ideológico, no han arreglado los problemas estructurales, Carlos, de América Latina, y particularmente hablando de Ecuador tampoco, sí, porque no lo logró solucionar ni el populismo de izquierda de Correa, ni tampoco las dictaduras de derecha, ni las dictaduras de derecha de América Latina, ni las políticas fiscales muy agresivas que empezó Correa y terminó Lenín Moreno. Digamos, independientemente de qué piensen, sí, los problemas estructurales persisten. Exactamente, porque no se han construido las instituciones que logran equilibrar esas situaciones sociales que dan estabilidad. Creo que era Baruch Spinoza, un filósofo europeo de los Países Bajos, que hablaba un poco del sano egoísmo. En una sociedad donde usted es tan egoísta que no piensa en las demás personas, usted terminará viviendo muy mal. ¿Por qué? Porque si solo usted se enriquece y no permite que la riqueza fluya, lo que va a tener es solo usted rico y un montón de pobres que inmediatamente se van a levantar contra usted y lo van a matar. O va a vivir la horrible vida de tenerlo todo, pero vivir encerrado en su casa porque no puede salir. Claro. Eso es un poco lo que pasó con las élites políticas en América Latina. No tuvieron una noción de redistribución de las enormes riquezas de los países latinoamericanos. Se los comió el hambre de poder. El hambre de poder fue brutal. La serie de conflictos étnicos sociales que dividían entre una élite blanca, casi trasladada de Europa a América, en contraposición con los indígenas, con los grupos indígenas mayoritarios en la sociedad, que eran vistos por abajo del hombro, ojalá, por abajo del zapato, y que se convirtieron en inmensas capas pobres que en determinado momento se organizan políticamente para exigir cambios. Claro. Son las 2:10. Vamos a hacer un ejercicio porque hoy son 3 temas en matices. Estábamos hablando de Ecuador. Carlos nos contaba desde su análisis qué es lo que está ocurriendo en Ecuador. Listo, Ecuador. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Regresamos para hablar de Perú y entender la crisis peruana. Hacemos otra pausa después de Perú para regresar al cierre a hablar de Bolivia y las elecciones presidenciales que se vienen dentro de unos días nada más. Son las 2:10, vamos a ir a la pausa comercial, regresamos para hablar de Perú, la crisis política. ¿Quiere entenderla? Quédese con nosotros, el corte comercial es muy cortito. Perú, ¿qué pasó en Perú? Bueno, la semana tras anterior, hay que recordar las fuerzas políticas que conviven en Perú. Está el presidente Vizcarra, ¿verdad? Y tiene a dos partidos opositores dominando el Congreso. Uno es el partido de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori está detenido. Keiko Fujimori está en prisión preventiva por presunto lavado de dinero, ¿verdad? Y el otro partido, que es el de Alan García, un expresidente cuestionado por el caso Odebrecht, que se quitó la vida minutos antes de que lo detuvieran en su casa de habitación. Estos dos partidos dominan el Congreso en este instante, o tienen mayoría. El APRA de Alan García muy debilitado. Y el de Fujimori tiene una fuerza muy superior. Ok. En esas circunstancias se vuelve vital el control
de los jueces que revisan, además, las libertades de Keiko Fujimori, la libertad de Alberto Fujimori y las libertades de los implicados en el caso Odebrecht, y son los miembros del Tribunal Constitucional, lo que para nosotros es la Sala Cuarta. Hasta aquí voy yo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué? Porque es que el presidente Vizcarra le pide al Congreso suave, no me nombren jueces todavía, y hace una maniobra política. Sí, muy fuerte. Sí, que quiero entenderla, Carlos, porque Okay. aquí no existe. Vamos a ver. Voy a explicar primero los aspectos jurídicos del asunto para después hacer una comprensión política del asunto. Ok, O sea, para entender un poco lo que pasa. Vamos a ver. Tradicionalmente, en teoría de sistemas políticos, se hace una clasificación, digamos, entre presidencialismo en un extremo, parlamentarismo al otro extremo, y en el centro algo que llamamos semipresidencialismo. Okay. En el semipresidencialismo hay características de ambos sistemas, de un sistema presidencialista y de un sistema parlamentarista. Hay semipresidencialismos más vinculados con el presidencialismo y hay semipresidencialismos más vinculados con el parlamentarismo. Hasta ahí estamos bien. El sistema político de Perú es un sistema que tiende al semipresidencialismo. Okay. ¿Eso qué implica? En primer lugar, existe un jefe del Estado, que es el presidente de la República, un jefe del gobierno, un consejo de ministros y una relación de control de las actividades de ese poder ejecutivo más fuertemente vinculada al Parlamento. Okay. Eso nos lleva a que en los sistemas parlamentaristas existe un medio político que se llama la moción de confianza o el recurso de confianza, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que cuando hablamos de parlamentarismos, el Ejecutivo sale electo de las negociaciones que se realizan en el Parlamento. ¿Okay? Cuando para el Ejecutivo se vuelve inviable la relación con el Parlamento, que se quedan entrabados por X, Y o Z, porque la coalición de gobierno se parte, porque no consigue pasar cosas. En los sistemas parlamentarios existe una institución que se llama la confianza o la moción de confianza o el recurso de confianza, dependiendo. En Perú se llama cuestión de confianza. Cuestión de confianza. Entonces, ¿en qué consiste la cuestión de confianza? Es un ultimátum al Parlamento. Le dicen, ok, usted me va a dar la confianza en este tema, o dependiendo del sistema, define los temas en que se puede usar ese recurso. Usted me da confianza en este tema, vote si me da la confianza. Si no me la da, inmediatamente, como el sistema se vuelve inviable a como está en ese momento, el Ejecutivo puede decir, disuelvo el Parlamento y nos vamos a elecciones, teniendo en cuenta que si disuelvo el Parlamento también me voy yo. Ok. Como presidente. Claro, porque sos la formulación de un gobierno hecho en el Parlamento. En el sistema parlamentario. Sí, en el sistema parlamentario. Sí. Tiene mucha sistema lógica. Parlamentario, sí. O sea, tiene mucha lógica. Me voy a elecciones generales para reconstituir el... Claro, pero nos vamos todos. Sí. Volvamos a votar, a ver si arreglamos esto, pero nos vamos todos. Eso es en el sistema parlamentario. Nos vamos todos para desentrabar el sistema. Okay. Tiene mucha lógica ahí. En el presidencialismo eso no existe. No. ¿Por qué? Porque hay una separación total entre la forma de elección del Ejecutivo y del Legislativo. Costa Rica, por ejemplo. Por ejemplo, los Estados Unidos. En el sistema semiparlamentario se queda todavía la cuestión de confianza en muchos de este tipo de sistema híbrido. Por ejemplo, el sistema semipresidencialista francés, el presidente del gobierno puede llegar y decir, cuando no se lleva bien con el parlamento, puede llegar y decir, disuelvo el parlamento, se van a elecciones, nombramos nuevo parlamento. Yo me quedo como presidente, nombramos nuevo parlamento. Pero yo me quedo como presidente. Pero, perdón, el riesgo que eso supone para él es que la elección del Parlamento le resulte contraria. Contrariamente, o sea, ya es el aspecto político que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que establece el Perú?
Esa cuestión de confianza está regulada por la Constitución y la Constitución define cuándo se puede usar, cuándo no se puede usar, en qué condiciones genera la potestad del jefe de Estado de disolver el Congreso. Esa es la teoría. La Constitución de Perú viene y establece la cuestión de confianza como ese mecanismo que tiene el presidente cuando todo está entrado en el Parlamento y nada funciona. Pero establece ciertos requisitos. En primer lugar, no es que puede presentar una cuestión de confianza, no se la aprueban e inmediatamente disuelve, sino que se tiene que dar en 2 ocasiones. ¿Ok? Ese es el primer límite. Ok, así pasa en Perú, tiene que ser en 2 ocasiones. En 2 ocasiones, porque es muy peligroso, entonces hay que limitar. Claro. Hay que limitar el instituto, porque si no, imagínate lo fácil que sería para el presidente: a ustedes no me aprueban esto, Sí. los disuelvo. El típico autogolpe. Ok, ¿qué pasa en el caso peruano? El presidente puede hacerlo una vez que el artículo 100, lo estuve estudiando hace poquito, el 134 de la Constitución del Perú establece el instituto. Ok, ¿qué es lo que pasó acá en el Perú? Hay que recordar que en las elecciones de 2016 hay 2 candidatos fuertes: Pedro Pablo Kuczynski y el partido de Keiko Fujimori. Bueno, de Keiko y de Kenji, los 2 hermanos Fujimori que terminaron peleándose. Kuczynski sale del poder luego de un año muy complicado, muy complicado, porque se le descubre vinculaciones con Odebrecht, etcétera, 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 y queda Vizcarra. Pero como eso fue una segunda ronda, el presidente Kuczynski y ahora el presidente Vizcarra tienen el parlamento dominado por el partido fujimorista. Es decir, están gobernando con un parlamento completamente opositor a sus políticas de Estado. ¿Ok? Ante esa situación, Vizcarra había buscado algunas salidas, entre ellas decir: adelantemos las elecciones. Las generales. Las generales. Para eso había que hacer una reforma constitucional, imagino. Él lo metió al Parlamento y se lo rechazaron. Había metido una moción de confianza que le había sido rechazada. Y ahora, en estos días, se enfrenta a un problema fundamental, que es el nombramiento de jueces en el Tribunal Constitucional, que va a resolver la posible libertad de Alberto Fujimori. Pero que además, más allá de la libertad de Alberto Fujimori, si el Parlamento está dominado por fujimoristas y logran poner fujimoristas en el poder, eso consolida al fujimorismo como fuerza política. Claro. Más allá de actor de veto en el Perú. Sí, y le hará la vida imposible también al presidente Vizcarra, pero además lo va a desplazar porque el fujimorismo va a poder promover lo que se le ocurra. Exactamente, es decir, hay un fortalecimiento desde el Parlamento. Keiko, políticamente muy hábil, venía fortaleciendo al fujimorismo como fuerza política en el Perú. Hay que recordar que el fujimorismo no muere con Fujimori, sino que tiene una serie de redes clientelares, de capacidades de cooptación de público, y para muchos peruanos Fujimori fue el que les hizo la calle que pasa al frente de la casa y el que les puso la escuela. Claro. Entonces, ese tipo de liderazgo se conservan y fue heredado por su hija, que hay que recordar que hacía las funciones de primera dama en el gobierno de Fujimori, es decir, una persona que sabe los hilos del poder. Que sabe cómo se maneja. Y que intenta lograrlo y muchas veces lo consigue. Bueno, ahora salió todo el escándalo de corrupción de Keiko y eso la ha debilitado, pero el fujimorismo continúa vigente en el Perú. Carlos, discúlpame, pero me parece un momento oportuno para contarle a la gente qué es lo que dice el 134 de la Constitución peruana. Dice: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Estas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de la disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.
No puede disolverse el Congreso en el último año de mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato del parlamentario. Bajo el estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Pero además el 135 dice, reunido el nuevo Congreso, una vez que se elija, puede censurar ese nuevo Congreso. Por eso les decía, el riesgo que uno se corre es que le salga chúcaro el nuevo Parlamento, ¿verdad? Puede censurar al Consejo de Ministros o negar la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que se instale. Y el 136 dice, si las elecciones no se efectúan dentro de los 4 meses, el Congreso disuelto se reúne en pleno derecho, recobra sus facultades, destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de este puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del periodo presidencial. El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluye a la Comisión Permanente y completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. Sí. Ok. Entonces, esta situación del nombramiento de jueces al Tribunal Constitucional lleva a Vizcarra a presentar una cuestión de confianza, diciendo, quiero que haya un cambio en el proceso de selección de estos jueces. Ok, no me voten hoy, porque eso fue un lunes. Sí. No me voten hoy la elección, elección de los jueces. Vean primero mi cuestión de confianza. Ok. El Parlamento llega, dominado por el fujimorismo, y traslada la cuestión de confianza al último lugar de la agenda del día. Ok. Y vota en la mañana la elección de un juez. Que es primo, por cierto, del presidente del Congreso. Correcto. Con ese expediente, Vizcarra viene y hace el decreto, anuncia el decreto de disolución del Congreso, cuando él también en ese momento se estaba presentando la resolución del Congreso de la cuestión de confianza, dándole la confianza al presidente. Sí, pero muy vivos, porque le estaban diciendo, sí, nosotros lo cambiamos, pero ya escogimos a uno hoy en la mañana. Claro. ¿Cuál es el problema jurídico que señalan, digamos, abogados peruanos? Lo que señalan los abogados peruanos, algunos abogados peruanos, es... Ok, todo el trámite de los dos lados está completamente viciado jurídicamente. Porque lo lógico es que una cuestión de confianza pasa al primer lugar en la agenda. Okay. Pero por otra parte, el presidente no puede venir y decir que la cuestión de confianza fue resuelta tácitamente, porque es algo tan grave que tiene que ser discutido y votado. Bueno, pero la cuestión de confianza en la práctica era no elegir al magistrado en la mañana. Claro. Lo que pasa es que, vamos a ver, el derecho son procedimientos y trámites. Un procedimiento de este tipo tiene que ser abierto, discutido y votado. Entonces, formalmente, Vizcarra se salta de acuerdo con esa visión, digamos, jurídica, sí, muy formal y muy pura, la norma jurídica, y procede ilegalmente a la disolución del Congreso, desde una visión jurídica pura. Sí. Hay otros juristas en el Perú que mantienen que Vizcarra actúa bien de acuerdo con la realidad política que está viviendo. Lo que está claro es que Vizcarra buscó por todos los medios salirse de la complicación que tenía con ese Congreso. Claro, buscó provocar, disolverlo. El Congreso también estaba provocando que él renunciara. Claro, no. El juego es, a veces lo que a mí me causa, digamos, cierto estupor es cuando la gente piensa es que este es totalmente bueno o el otro es totalmente bueno. No, son actores políticos que están jugando con las herramientas que tienen a su disposición, y al final lo que uno puede hacer es ver cuál fue más habilidoso en el manejo de... Carlos, para mí lo que me molesta es la hipocresía de la política, ¿verdad? Porque a esto me refiero. La política nos hace no llamarle trampa, por ejemplo, a algo que es una trampa clarísimamente. Entonces, yo puedo decir desde lo puro que el presidente Vizcarra
no esperó a que le resolvieran la cuestión de confianza, pero hombre, o sea, lo que hicieron los diputados peruanos fue no resolver la cuestión de confianza, claro, y dejársela inútil. Claro. Decirle, sí, vamos a verlo. Habían rechazado la posibilidad que estaba ofreciendo Vizcarra de nos vamos todos a elecciones. Claro. Ok. Que era una salida, creo yo, la más equilibrada. Que no iba a generar esta crisis. Que no iba a generar una crisis política. Claro, pero Vizcarra disuelve, anuncia que disuelve, justo en el momento en que le están aprobando la cuestión de confianza, para intentar anular, digamos, su disolución. Claro, evidentemente. Okay. Él disuelve, el Congreso se mantiene, dice, salado, aquí nada se disuelve, porque ya le habíamos aprobado la cuestión de confianza, su decreto de disolución es inconstitucional, llaman a la vicepresidenta. Que acepte el cargo, lo jura. Y le dicen, venga, y la ponemos como presidenta del Perú, pero además hacen algo muy interesante, suspenden temporalmente, y eso no está previsto en la Constitución. Hacen una cosa que se llama la vacancia presidencial. La Constitución del Perú define también lo que es vacancia presidencial. Y entonces, por ejemplo, eso es lo bonito cuando hay un abogado que parte el ayote por la mitad. Los mismos analistas que dicen que Vizcarra formalmente actuó mal, dicen que también la vacancia está formalmente mal empleada. Es decir, aquí las formas jurídicas, Randall, importaron muy poco, los procedimientos importaban muy poco. Es que lo que te iba a decir es que la vacancia presidencial en la Constitución de Perú habla de una vacancia permanente. Es decir, que el presidente ya no pueda regresar. Hay temporales, siempre y cuando el presidente esté enfermo o incapacitado mentalmente para gobernar. En este caso no aplicaba. Esa es la digamos, le jalaron mucho el rabo a la ternera. Y por otra parte, lo que se dice es que para eso se ocupan las 2/3 partes y no las alcanzaron. Esa es, digamos, la otra crítica que hay en la prensa peruana a la decisión del Congreso de la vacancia. Entonces llaman a la vicepresidenta. Correcto. De Vizcarra. Y la pregunta que a mí me han hecho un montón de veces en las últimas semanas es ¿por qué la vicepresidenta de un presidente jura para pasarle por encima? Yo les digo, es que no es como aquí. No, perdón, es que no es la vicepresidenta que escoge Vizcarra. Es la vicepresidenta que escoge Pedro Pablo Kuczynski. Porque en Perú, ahí está el presidente, vicepresidente 1 y vicepresidente 2. Esa no fue la selección de Vizcarra. Es como que aquí don Carlos se vaya por X razón, quede doña Epsi de presidenta y don Marvin de vicepresidente. No fue la escogencia de doña Epsi. La vicepresidenta, a 24 horas después, renuncia previo a una conferencia de prensa de Vizcarra, acompañado de los altos mandos de los cuerpos policiales y militares del Perú, que para mí es la clave. Sí, para mí también. Yo vi esa conferencia y dije, listo. El mensaje era muy claro. Y Vizcarra cuenta con un fuerte apoyo popular. La gente estaba feliz de que disolviera. Yo vi muchos medios de comunicación haciendo sondeos en las afueras y no encontré una sola persona que dijera que mal Vizcarra. Todo el mundo celebraba en las calles de Lima. A mí algo, digamos, de lo que me sorprendió de la figura de Vizcarra fue que hace unos cuantos meses se le celebraron los Panamericanos en Lima. Sí. Si la gente recuerda cuando se celebraron las Olimpiadas en Brasil, en Río, cuando se anunció a Dilma, eso fue un silbido generalizado de todo el estadio, espantoso. Claro. Cuando anunciaron a Vizcarra la gente aplaudió. Ya eso para un político en América Latina es de resaltar. Entonces incluso el propio gobierno organizó una manifestación de apoyo popular a la disolución, es decir, él generó ciertas legitimidades políticas y sociales al movimiento que realizó. Ahí hay otro elemento interesante, Randall. Si renunciaba la vicepresidenta 2, teóricamente el que tenía que asumir era el presidente del Congreso. Siguiendo la tesis del Congreso. Sí. El presidente del Congreso dijo que él no asumía. Claro, pero es que aquí se armó. Claro. Aquí las formas legales importaron poco a todos. Y lo curioso, y por eso es que me parece que nos montamos en la cápsula del tiempo y nos devolvimos a la segunda mitad, al inicio de la segunda mitad del siglo XX, es que aquí lo que importó es, ¿y de qué lado están las Fuerzas Armadas? De Vizcarra, listo. Sí. Bueno, apenas la vicepresidenta vio, o juramentada presidenta, se dio cuenta que no contaba con los apoyos fácticos de las Fuerzas Armadas. Listo, me voy, termino. Y además los diputados empezaron a interiorizar que estaban disueltos.
y la prensa apoyó abierta, por ejemplo, El Comercio de Perú, sí, que es uno de los periódicos más antiguos del continente, sí. Y un medio muy importante en el Perú. Cuando se refiere al Parlamento se refiere al Congreso disuelto, así. ¿De una vez? La diputada del Congreso disuelto, fulana de tal cosa. Ok. Y no solo, pero no solo El Comercio, que es el diario más grande de Perú, sino El País de España. Sí. Al día siguiente, que era la noche aquí, o sea, es decir, aquí apenas eran las 10 de la noche, ya España amanecía con el editorial del País diciendo, y lo recuerdo muy bien, el presidente Vizcarra actuó acatando la Constitución, que hoy nos está explicando, bueno, no necesariamente, pero digamos, la posición editorial del medio en español más importante del mundo fue apoyamos a Vizcarra. Ojo, yo creo que nos tiene que quedar claro que aquí todos extendieron las formas jurídicas y los criterios de interpretación jurídica a su máxima expresión, ¿verdad? Casi saliéndonos del cuadro de la normativa. Por eso es que me parece muy interesante, digo, por no decirlo de otra forma, que aún violando toda la Constitución, porque eso que me estás diciendo muy diplomáticamente es que todos violaron la Constitución por igual, lo que decide al final es, bueno, o sea, hacemos y deshacemos, pero las Fuerzas Armadas, ¿con quién están? Con Vizcarra, bueno, y chao, listo. No, y por otra parte, ya una vez estabilizada la situación, se empieza a hacer un sondeo a los partidos políticos, digamos, en el Perú, si participarán en las elecciones que se celebrarán en enero. Y hay una alta tasa de participación de los partidos. Ok, lo que legitima las elecciones. Incluso de Alianza Perú o Fuerza Perú, que es el partido de los fujimoristas, no han negado su participación. ¿Y el grupo Keiko? Ese es el grupo de Keiko. Sí. O sea, vamos a ver. No lo han negado, pero no han dicho que sí, pero no han dicho que no. Ok, te entendí que esa era un ala del fujimorismo. No. Ok, el fujimorismo no ha dicho que no. El fujimorismo no ha dicho que no participará, que está, digamos, que tiene que pasar por los debates propios de... Claro. Yo creo que terminará participando, no va a dejar... No va a hacer lo que hizo la oposición venezolana Exactamente. Ahora, es muy interesante porque Vizcarra ha señalado que él no se postulará a una posible reelección a la que puede aspirar porque él está completando periodo presidencial. De otra persona. Vamos a ver. Kuczynski. Vamos a ver qué... A mí lo que me genera duda en el caso del Perú es cuál va a ser la posición que va a generar Vizcarra a partir de esta situación, legitimado por la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de policía del Perú, con una, digamos, aprobación de sus conciudadanos. ¿Cuál va a ser la posición que va a tomar, verdad? Si va a seguir la lógica de muchos gobernantes latinoamericanos, o bien se va a comportar con ciertos límites de ética democrática y cumple su promesa de no presentarse a un nuevo ciclo electoral. O si lo cambia por el nuevo elemento. Pero ¿sabes qué me llama la atención a mí antes de ir a la segunda pausa para volver a hablar de Bolivia? Me llama tremendamente la atención. En Ecuador hay crisis política, pero desencadena una crisis ciudadana. Es decir, Ecuador está paralizado. Hay vías cerradas en 17 provincias de 24, es decir, casi todo el país está cerrado. Ok, en Perú hay crisis política y por los informes que yo leía y escuchaba de Perú, realmente lo que estaba paralizado eran 2 cuadras donde están localizados los edificios de gobierno y todo el mundo estaba normal. Te lo pongo así, hay mucha gente que está todavía con sus planes de turismo en el Perú y los aeropuertos no están detenidos, que es lo más normal cuando se produce un asunto de este. Por eso. Se para el tránsito aéreo. La crisis en Perú es en 200 metros. Sí. Donde está, por cierto, la sede de la Iglesia Católica. A mí me hace mucha gracia, porque en esos 200 metros está el Palacio Presidencial, está el Congreso del Perú y está la Iglesia. El poder de la colonia española todavía presente. Sin duda alguna. 2,37 y la llama que llama debe andar por ahí también en ese sector. 2,37. Vamos a la pausa. Regresamos para hablar de alguien que se quiere eternizar en el poder. Evo Morales, que enfrentará como candidato a elecciones presidenciales el próximo 20 de octubre en Bolivia. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Exploramos sus contrastes, matices.
Son las 2:40, gracias por estar con nosotros. Nos quedan 10 minutos antes de entregarle a los compañeros de Deportes Monumental. De hecho, Carlos, hoy te iba a pedir que me disculparas con la canción, pero para aprovechar el contenido completo y entregarle a los compañeros de Deportes, vamos a hablar de Bolivia, que enfrenta el próximo 20 de octubre elecciones presidenciales con Evo Morales como candidato, que en teoría no podía ser candidato. No, recordemos que Evo Morales somete esto a un asunto de plebiscitario y un movimiento de oposición, el 21F, porque las elecciones se realizaban el 21 de febrero, encabezado por el expresidente Carlos Mesa, que representa a la oposición a Evo Morales, consigue un triunfo. Después Morales hace una serie de vertiginosa de, digamos, alquimia judicial. Sí, ok, la gente le dice no. La gente le dice no, él hace un proceso de alquimia judicial, una corte muy dominada por moralistas, seguidores de Morales, no moralistas en el sentido de la moral. Creo que no combinan. Y le permite a Evo Morales participar de las próximas elecciones. Pero a partir del final, Randall, de ese proceso plebiscitario, el enorme problema es que la oposición que se había conjuntado para ese proceso termina disgregándose nuevamente y dividiéndose en diferentes actores políticos de relevancia, quizá el más relevante, el expresidente Carlos Mesa, que no tuvo un final agradable de su gobierno. Claro, pero vamos a ver. Evo Morales fuerza la ley para poder participar en las elecciones. Correcto. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Okay, igual que el resto de líderes de izquierda. Ok, estaba revisando los promedios de las encuestas de los últimos 3 meses. Está Morales arriba. Pero y por mucho. Por mucho. Evo Morales, permíteme nada más dar el porcentaje. Evo Morales, 36.4. Carlos Mesa, que es el segundo, 24.5. Le lleva 12 puntos prácticamente Evo Morales, y Óscar Ortiz es el primero con 10. Vamos a ver. Un elemento de la normativa electoral boliviana clave. El presidente lo es sin segunda vuelta cuando consigue más de un 40% de los votos. Ajá, igual que aquí. Ajá. Perdón, cuando consigue más del 50% de los votos. Ya no es igual que aquí. Ajá. Pero hay otra posibilidad, que es que tenga un 40% y le saque 10% al segundo. Ok. Esa es la diferencia que tiene que tener. Exactamente. Y le lleva 12. O sea, Evo tiene que lograr el 40, aunque sea por un voto. Claro. Y ya le lleva el 10% de Claro, diferencia. pero no ha logrado el 40. No ha logrado el 40. Ok, lo que podría generar que se vayan a segunda ronda. A una segunda ronda. Y en una segunda ronda me imagino que, si no quedaron muy maltrechas las alianzas de la coalición 21F, podría reencontrarse. Randall, a mí en el caso de Bolivia, algo que me llama profundamente la atención es la capacidad que ha tenido Evo Morales para mantenerse aún con un alto porcentaje de aprobación política, no la que tenía hace 6 años, no la que tenía hace 10 años, pero todavía por un margen respetable, la gente aprueba la gestión de Evo Morales. Evo Morales es todavía fuertísimo en las zonas rurales, pero fuertísimo. Creo que hay varios elementos que lo sustentan. En primer lugar, la relación riqueza producto de la explotación de gas natural, de hidrocarburos, le permitió generar una política no solo de asistencia social, sino de fortalecimiento a la empresa privada. Ok. Y eso marca una diferencia con el resto de líderes sustancial con el resto de líderes. Incluso hay especialistas que hablan de Evonomics para referirse a la política económica de Morales. Claro, pero eso no quita, Carlos, que es lo que a mí como persona, yo lo admito, a mí me estorba un poco. Independientemente del signo ideológico, la gente, los gobernantes que quieren forzar la ley para quedarse en el poder, me dan alergia. Sí. Y Evo Morales, uno podría admirarle el equilibrio que ha guardado entre lo social, lo público y lo privado, pero tiene ese enorme lunar, que es que forzó la Constitución y la ley para quedarse. Claro. Lo que pasa es que, Randall, más allá de eso, a mí me gusta analizar cómo hace para no tener, por ejemplo, la oposición que tuvo Rafael Correa al final de su gobierno. La oposición, la habilidad que tiene. La oposición que generó Nicolás Maduro inmediatamente. Sufriendo los tres
de una reducción de los precios de los hidrocarburos. O sea, cómo Evo Morales, a pesar de la reducción de los precios de los hidrocarburos, logra sostener durante mucho más tiempo su presencia política y su legitimidad política en Bolivia. Creo que hay otro elemento interesante ahí, Randall, y es que Evo Morales nuevamente representa una clase pisoteada, y eso no se lo va a quitar nunca. Es decir, él siempre va a ser el mayor líder indígena de Bolivia, y ese elemento electoralmente juega en esta lógica de bipolaridades creadas en América Latina. Y por otra parte, la economía de Bolivia subió 4% el último año. Sí, claro. El Producto Interno Bruto creció, el 27% de la población considera que la economía está bien, un 17% que está muy bien. La mayoría, los bolivianos están contentos con la Evo. mayoría de la gente dice que se ve optimista hacia el futuro. Ha logrado reducir la pobreza a gran escala y ahora va a enfrentar, si logra triunfar ante la incapacidad de la oposición de integrarse, el problema de la reducción de precios del petróleo y un elemento adicional que para equiparar ese problema de precios del petróleo ellos han jugado con la balanza comercial y la cantidad de divisas que tiene el país. Entonces, han logrado ralentizar el proceso, pero la pérdida de divisas en algún momento los va a llevar necesariamente un país importador de tecnologías, de mecanismos de producción, a tener que hacer reformas. Lo que pasa es que la deuda externa de Bolivia, a diferencia de muchos países latinoamericanos, es relativamente baja, entonces todavía le queda el endeudamiento externo. Claro. Entonces, es muy raro en América Latina que a alguien le quede esa opción. Mira, digamos que el endeudamiento externo de Bolivia va por el 28%. Nosotros tenemos, no me acuerdo ahora la cifra, pero es bastante más. Casi el doble. Casi el doble. Entonces eso lo que te dice es que la gestión económica del gobierno de Evo Morales, que ha tenido el mismo encargado de gestión de las finanzas, lo ha sido durante todos los gobiernos de Morales, y eso te da también señal de estabilidad. Es decir, uno de los puestos más complicados, que lo diga doña Rocío Aguilar, es el puesto de manejar las finanzas del Estado. No, seguramente, yo lo que te digo es que es el discurso de soy tan bueno que me voy a quedar. Que me voy a quedar para siempre. Es decir, Randall, alguna vez yo tuve conversaciones con gente de la nueva izquierda latinoamericana. Era muy interesante porque yo les preguntaba, ¿y ustedes se ven en oposición? Y el silencio era una buena respuesta. Sí. O sea, guardaban silencio. Era como la pregunta mala. Sí, porque llegamos y no vamos a soltar donde ellos, llegamos. Digamos, en la concepción de estos movimientos, ellos se veían con gobiernos de muy largo plazo, bajo la lógica de que para resolver los problemas estructurales que tenían los países a los que habían llegado, había que pasar un largo tiempo para resolver esos enormes problemas estructurales que tenía Bolivia, que tenía Venezuela, que tenía el Ecuador. Es muy interesante esa noción de la política y la visión y el cambio, de lo que ellos entienden por democracia. La democracia como alternabilidad en el poder no era una parte del concepto que se manejaba acá. Del ideario. Que nosotros decimos que es democracia, cambiar presidente cada 4 años. Sí. Carlos, me queda un minuto nada más, pero es que quería leerte un comentario de Cecilia Solís, que dice: en Bolivia hay una economía inflada por una economía subterránea de corrupción, contrabando y narcotráfico. La gente no está contenta. Y la estadística, el sondeo, las encuestas dicen lo contrario. Es decir, totalmente, todos los países latinoamericanos tienen un inmenso ligamen con carteles de la droga y de tráfico y de lavado de dinero, sin lugar a dudas. Pero lo que dicen las encuestas es que el manejo económico de Morales ha mejorado la condición de vida de los bolivianos. Y esa situación es clave a la hora de tomar una decisión electoral. O sea, usted se siente bien, feliz y estable o no. Con el que está ahora, exactamente. No sé si te acordás alguna vez en la elección presidencial entre George Bush padre y Clinton.
que en un momento de la campaña se puso de moda el tema internacional. Y entonces en el tema internacional Clinton simplemente no podía conseguir competir con George Bush. Simplemente no. Entonces la campaña demócrata lo que dijo fue una frase que quedó muy acotada que decía: es la economía, estúpido, es la economía. Y eso se le decían a Clinton. Sáquese de todos los temas, métase al tema económico. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? El vivir cada día. Otros temas quedan afuera de la discusión generalmente. Carlos, muchas gracias. He disfrutado gusto, como siempre mucho el programa. Te invito de una vez la otra semana para actualizarnos del impeachment en los Estados Unidos. Con mucho gusto. Y ¿Estás en el país la otra semana? Sí, y con mucho gusto. Tal vez hablar un poco de cómo está pintando la campaña electoral en los Estados Unidos, las primarias demócratas, que se están poniendo interesantes ya. Aquí nos están pidiendo un montón de temas. Entonces podríamos hablar la otra semana, si te parece, de campaña de impeachment en Estados Unidos y la que sigue de Turquía, que nos estaban planteando además. Para Turquía te prometo venir, pero voy a buscar a un amigo mío que vivió en Turquía un largo tiempo. Sí. Y que incluso habla turco y que conoce muy bien entre telones de la política turca. Entonces vienen los dos. Sí, exactamente. Y hablamos de Turquía y su decisión respecto a Siria. Correcto. Carlos, muchas gracias. Con mucho gusto. Ojalá que les haya gustado el programa. La intención mía, planeando Matices Internacionales, es que usted hoy cuando tome café o cuando vaya a cenar a la casa y vea o escuche alguna noticia internacional de Ecuador o de Perú o de Bolivia, usted diga: sí, claro, pero es que mira, a mí me parece tal cosa. Ahí ven, a ti me dicen, por favor, el programa Turquía, prometido. 2:52, somos ciudadanos del mundo y por eso es importante que sepamos leer y entender lo que pasa en otras latitudes que hoy, a diferencia de hace muchos años, están más cerca que nunca. Hasta luego. Vienen los compañeros de Deporte Monumental. Limón contra Herediano. Ojalá gane Limón. Simple y llanamente porque están abajo en la tabla y a mí me gusta apoyar a los equipos que están abajo en la tabla. Hasta luego y feliz tarde.